Ya hemos visto que para obtener el área de un cuadrado, la fórmula es área igual al lado al cuadrado igual lado por lado. Así, por ejemplo, si un lado mide 8 metros, cada lado del cuadrado mide 8 metros. Su área será 8 al cuadrado igual a 8 por 8, 64 metros cuadrados. Ahora veremos las fórmulas para obtener el área de las figuras geométricas más comunes. Aquí tenemos el rectángulo. La fórmula para calcular su área es área igual a base por altura. Base por altura. En la misma forma, si la base mide 15 metros y la altura mide 7 metros, el área de este rectángulo es área igual a base por altura. 15 por 7 igual a 105 metros cuadrados. Aquí observamos que dividiendo en dos partes el rectángulo, nos quedan dos triángulos. Y por lo tanto, la fórmula del área de cada uno de estos triángulos sería base por altura entre 2. Base por altura entre 2. Así pues, la fórmula para obtener el área de un triángulo es área igual a base por altura sobre 2, siendo siempre la altura perpendicular a la base. Así, si tenemos un triángulo cuya base mide 10 metros y su altura mide 6 metros, base por altura sobre 2. Su área se calcula multiplicando 10 por 6 entre 2 igual a 60 entre 2. Su área sería 30 metros cuadrados. Un paralelogramo tiene la misma área que un rectángulo y por lo tanto la fórmula para calcular el área de un paralelogramo es la misma que la de un rectángulo. Área igual a base por altura, siendo siempre la altura perpendicular a la base. Así, si tenemos un paralelogramo con una altura de 9 centímetros y una base de 20 centímetros, su área será base por altura, 20 por 9, y el resultado es 180 centímetros cuadrados. Podemos decir que al perímetro de un círculo se le llama circunferencia. Y recordemos que a la línea recta que va desde el centro a cualquier punto de la circunferencia se le llama radio. Y 2 veces el radio formando una línea recta es el diámetro. Sabemos también que la razón de la circunferencia al diámetro es la misma para todos los círculos. Esta razón se representa con la letra griega pi. Circunferencia sobre diámetro igual a pi y tiene un valor aproximado de 3.14. Despejando esta fórmula para obtener la longitud de la circunferencia, nos queda circunferencia igual a pi por diámetro. Circunferencia igual a pi por diámetro igual a pi por 2r. 2 veces el radio es el diámetro. Circunferencia igual a 2 por pi por r. Esta es la fórmula de la longitud
de una circunferencia, 2 por pi por radio. Así, si hubiera una plaza circular de 3 kilómetros de radio, la longitud alrededor de ella sería su circunferencia y sería 2 por pi por r. 2 por 3, 14 por 3 kilómetros, lo que nos da un total de 18.840 kilómetros, lo que es lo mismo, 18 kilómetros, 840 metros. La fórmula para calcular el área de un círculo es pi por r al cuadrado, 3,14 por radio al cuadrado. En el caso de esta plaza con radio de 3 kilómetros, sería 3,14 por 3 al cuadrado igual a 3,14 por 9. 3 por 3 son 9. El área de esta plaza sería 28.26 kilómetros cuadrados. Y para complementar este tema, aparecen aquí las fórmulas para calcular las áreas de un polígono regular, de un trapecio y de un rombo. En el caso de un polígono regular de n lados, su área se calcula multiplicando la medida de un lado por la longitud de su apotegma. Recordemos que el apotegma es la línea que va desde el centro del polígono hasta la mitad de uno de sus lados. Este producto se divide entre 2 y el resultado se multiplica por el número de lados. En este caso, n igual a 6, por ser un hexágono. El área de un trapecio se calcula sumando primero base mayor más base menor. Base mayor más base menor. Esta suma se multiplica por la altura y el resultado se divide entre 2. Y en el caso de un rombo, su área se obtiene multiplicando su distancia menor entre vértices por su distancia mayor entre los otros vértices y dividiendo luego este producto entre 2. Ahora calcularemos el área de figuras compuestas. Supongamos que esta figura con rayas amarillas es un andador limitado en su exterior por un círculo con un radio de 15 metros y en su interior por un polígono de 6 lados, donde cada lado mide 7 metros y su apotegma mide 6 metros. ¿Cuál sería el área de este andador? Aquí tenemos los cálculos. La fórmula del área del círculo es pi por r al cuadrado. En este caso 3.14 por 15 metros al cuadrado, que es el radio al cuadrado. Seguimos haciendo los cálculos. 3.14 pi por 225, que es 15 por 15, 15 al cuadrado, nos da un total de 706.5 metros cuadrados, que es el área de todo el círculo. La fórmula del área de un polígono regular es, recordemos, lado por apotegma entre 2. Y el resultado se multiplica por el número de lados. En este caso, un lado mide 7 metros, el apotegma mide 6 metros.
7 por 6, 42, entre 2 por el número de lados, que son 6. 42 entre 2, 21 por 6. 21 por 6 es igual a 126 metros cuadrados, que es el área de este polígono interno. Así pues, si restamos el área de todo el círculo al área del polígono interno, tendremos el área del andador. Aquí lo tenemos. El área del andador es igual a 706.5 metros cuadrados, área del círculo, menos 126 metros cuadrados, área del polígono. Nos da un total de 580.5 metros cuadrados, que es el área del andador alrededor del polígono, limitado por el círculo. Ahora vamos a suponer que pintaremos la pared de una casa que tiene la figura y las dimensiones que estamos viendo, con una ventana cuadrada de 2 metros por 2 metros. ¿Cuál es el área que vamos a pintar? Calcularemos primero el área del rectángulo de 8 metros de base por 5 metros de altura. Área de un rectángulo es igual a base por altura. En este caso, igual a 8 metros por 5 metros. 8 por 5, 40. El área de este rectángulo es 40 metros cuadrados. Bien, 40 metros cuadrados es el área del rectángulo que forma la pared de la casa. Ahora vamos a calcular el área del triángulo de la parte superior de la casa. Tiene 8 metros de base y 3 metros de altura. 8 metros de base y 3 metros de altura. Y sabemos que para calcular el área de un triángulo, su fórmula es base por altura sobre 2. En este caso, 8, que es la base, por 3, que es la altura, sobre 2. 8 por 3, 24 sobre 2. 24 entre 2 igual a 12 metros cuadrados, que es el área del triángulo de la parte superior de la casa. Ahora vamos con el área de la ventana, que es un cuadrado con 2 metros de cada lado. La fórmula para calcular el área de un cuadrado sabemos que es lado al cuadrado, es decir, lado por lado. En este caso igual a 2 por 2. Es igual a 4 metros cuadrados el área de la ventana. Así pues, el área que vamos a pintar será área total 40 metros cuadrados del rectángulo más 12 metros cuadrados del triángulo de la parte superior, menos 4 metros cuadrados que restamos por la ventana, lo que nos da un total de 48 metros cuadrados, que es el área que pintaremos.